Proyecto Ambiental Regional. Identificación y valoración de la cuenca hidrográfica del río Checua como espacio biogeográfico común a los municipios de Nemocón, Tausa, Cucunubá y Cogua, mediante acciones de educación ambiental y proyectar su recuperación a través de alianzas estratégicas con las comunidades. Convenio de asociación 1278 de 2015 entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, las alcaldías de los municipios de Tausa, Cucunubá, Nemocón y Cogua y la sociedad comercial Malhacu SAS. Antecedentes. En el año 2014, teniendo como escenario la cuenca hidrográfica del río Checua, se llevó a cabo una serie de encuentros, conversatorios, diálogos exploratorios con algunos actores de la cuenca, entre ellos líderes comunitarios, asociaciones de acueducto, educadores, alcaldes y consejos municipales, para abordar un territorio con múltiples historias que en el último siglo experimentó las transformaciones más drásticas en su entorno. De las extensas áreas de cultivos de trigo y cebada, se pasó en poco tiempo a tierras sin labranza, un cambio que significó el decaimiento y depresión de muchas familias. Ese cambio significó para la cuenca, para sus suelos, sus aguas y vegetación, un empobrecimiento que se fue acrecentando en la medida en que los agricultores dejaron de labrar la tierra porque ya no era rentable. De acuerdo con registros históricos, el territorio desde la época prehispánica ya venía con progresivos procesos erosivos, ocasionados por los indígenas allí asentados, que empleaban la vegetación nativa para realizar el procesamiento de la sal. Ya en el siglo XX, el crecimiento de la población, el fraccionamiento de los predios, el sobrepastoreo, la introducción de maquinaria agrícola y los extensos cultivos de trigo y cebada aceleraron el proceso erosivo. Ya en la década de los años 80, por iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se da inicio a una serie de actividades y obras para estabilizar los severos procesos erosivos en la cuenca, los cuales repercutían negativamente sobre los recursos suelo y agua, en la calidad de la vida de los pobladores y la disponibilidad y calidad de agua para el acueducto de Bogotá. En la primera década del proyecto, con énfasis en el control de erosión, lo más destacable fue la reducción del 93% de la carga de sedimentos aportada por la cuenca al río Bogotá. De esta manera, nos encontramos en un escenario que ha soportado muchas transformaciones y que por sus condiciones naturales de bosque seco montano limitan su aprovechamiento. Esta fue una de las razones por las cuales el proyecto busca, a través de documentación y un ejercicio colectivo de autorreconocimiento comunitario, acercarnos a la identificación y valoración de la cuenca hidrográfica del río Checua. Las historias de vida de algunos de sus habitantes más reconocidos, conocedores de los procesos de transformación del territorio, contribuyeron a dibujar el escenario en el que las actividades humanas definieron el actual territorio. Las exploraciones ambientales comunitarias dirigidas al páramo de Guerrero posibilitaron hacer un análisis comparativo entre la cuenca del río Checua y la cuenca del río Neusa, de la que depende en un alto porcentaje para su suministro de agua. En síntesis de la revisión documental y los testimonios, se desprendieron las siguientes conclusiones. Primero, por la cuenca hidrográfica del río Checua deambularon hace más de 10.000 años los mastodontes. Más recientemente, los antiguos pobladores dejaron sus huellas en abrigos rocosos. La piedra pintada es una de ellas. Segundo, hoy la resolución 040 del 18 de marzo de 2011, que declaró áreas arqueológicas protegidas el Valle Alto del río Checua, Mogua y La Salina y sus áreas de influencia en el municipio de Nemocón, ampara este patrimonio, coincidiendo con los hallazgos. El gurrumay, especie endémica de la cuenca, la Condalia thomasiana, lleva el nombre de su descubridor, el científico y naturalista Thomas van der Kamen. Tercero, la cuenca hoy, por sus condiciones naturales, presenta una alta vulnerabilidad a los usos tradicionales del suelo y sus recursos, situación que obliga a todos sus habitantes a profundizar en sus formas de aprovechamiento. Cuarto, las coberturas vegetales autóctonas se encuentran reducidas a pequeñas áreas y relictos en sitios de altas pendientes y escasamente sobre linderos y márgenes de cauces. Quinto, en las zonas de ladera persisten los usos tradicionales del suelo. En la parte media y baja de la planicie se localiza la ganadería de alto rendimiento. La parte alta del valle se percibe más seca.
Sexto, los eucaliptos, pino y acacias caracterizan el paisaje del valle. Sobre algunas laderas de la cuenca los eucaliptos aparecen dominando el paisaje, creando ambientes hostiles a la vegetación local. Si bien ofrecen una alternativa a las necesidades de madera, su irregular e indiscriminada distribución limita al crecimiento de lo nativo y el rendimiento en pastos y cultivos. Séptimo, sobre la ladera occidental del Cerro El Chuscal y las laderas orientales de la Cuchilla La Leonera, los yacimientos de carbón y su extracción han jugado un papel decisivo en la afectación del recurso hídrico. En los encuentros comunitarios se les atribuyó, junto con los pozos profundos para extracción de agua del valle, la desecación de la mayoría de las fuentes de agua. La observación de los habitantes coincide en que cuando aparecieron estas actividades comenzó la disminución de las fuentes. Octavo, en conclusión, sobre la cuenca se registran factores que generan gran tensión a los procesos erosivos generados por sistemas tradicionales agropecuarios. Se suman la sobreexplotación del recurso hídrico, la minería del carbón y la minería a cielo abierto. En este ambiente de cuenca, los participantes perciben circunstancias coincidentes que apuntan a localizar las posibles causas del desequilibrio ambiental del territorio. Perciben la debilidad de las organizaciones comunales, la escasa relación y comunicación entre las administraciones locales y lo comunitario, la carencia de acuerdos y pactos de compromiso entre los diferentes actores, los IDEAS como organismos encargados del direccionamiento estratégico de la educación ambiental en los municipios no han llenado las expectativas e incumplido sus propósitos. La estructura actual de las administraciones municipales impide dar respuestas concretas a los retos ambientales locales y de la cuenca. De la misma forma se coincide en lo siguiente: en la preservación del patrimonio natural autóctono, de su fauna y de su flora, en el retorno a prácticas sanas en el manejo de la tierra y la producción de alimentos sanos, como alternativa para la seguridad alimentaria. Se aboga por la necesidad de una formación permanente. Se reconoce el papel que juegan los acueductos como articuladores sociales con grandes posibilidades para desarrollarse integralmente. Se reconoce en la educación ambiental la herramienta que debe llenar los vacíos de información sobre el territorio y la estrategia para que los colectivos humanos redefinan su acción en el mismo. Por último, se reconoce la incomunicación entre todos los actores de la cuenca. La falta de objetivos comunes, articulados y concertados, no permiten abordar los múltiples retos que impone la cuenca. Este se percibe como el impedimento de mayor relevancia que ha hecho que las iniciativas de proyectos no permanezcan y se diluyan en el tiempo. Prioridades para un territorio que necesita reconocerse. Plan de intervención. En el marco del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, se plantea la necesidad de construir, desarrollar, consolidar y analizar espacios y mecanismos de participación comunitaria que faciliten y permitan el trabajo conjunto con las instituciones y mejoren la capacidad para articularse en la ejecución de proyectos, en términos de políticas, objetivos y recursos. Al respecto de la educación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, el POMCA establece que la gestión ambiental y la resolución de los conflictos ambientales de una región requiere la vinculación efectiva de los diferentes actores, y por esto, la relación que un individuo o una comunidad tenga con el ambiente depende en gran medida de la comprensión, el entendimiento y la valoración que se tenga del entorno. De esta forma, el Plan de Acción Ambiental Comunitario para la Cuenca del Río Checua esboza 3 programas a saber. Programa 1. Línea de acción para el fortalecimiento institucional y la gestión comunitaria. Programa 2. Línea de acción educativa. Programa 3. Línea de acción biótica. En el programa número 1, Línea de acción para el fortalecimiento institucional y la gestión comunitaria, contempla el proyecto. Primero, apoyo y fortalecimiento a las organizaciones comunitarias para la consolidación de iniciativas y proyectos de gestión en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Con este proyecto se busca promover el desarrollo de habilidades de grupo para el diseño de proyectos ambientales, desde la estructuración de los mismos hasta las acciones de gestión, la conformación de alianzas, convenios de cooperación, acuerdos y orientación en la ejecución del mismo. Este ejercicio requiere acompañamiento técnico y monitoreo permanente a la organización comunitaria. El programa número 2, Línea de acción educativa, contempla 2 proyectos. Primero,
apoyo a la gestión pública y a las instancias de participación ciudadana en temas de educación ambiental. El proyecto plantea dos objetivos claramente definidos. A. Apoyar el fortalecimiento institucional de las administraciones municipales con el propósito de crear las condiciones para desarrollar la política nacional de educación ambiental. Y B. Fortalecer la educación ambiental en las instituciones educativas de la cuenca hidrográfica del río Checua. El proyecto pretende fortalecer por medio de la educación ambiental el reconocimiento de la cuenca y abordar las metodologías que propicien un ambiente para el diseño de los planes de trabajo en las Secretarías de Desarrollo Económico, los IDEAS y las instituciones educativas. Para esta tarea, las administraciones municipales irán consolidando las bases para su fortalecimiento y puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM. Segundo proyecto, señalización ambiental para la cuenca del río Checua. Como quiera que el concepto cuenca hidrográfica se encuentra en sus estados iniciales de comprensión por parte de la mayoría de los habitantes, hacer alusión a la misma, señalar sus límites y reconocer sus lugares y características da a los visitantes un sentido básico de orientación, identificación y referencia en el territorio, y para los locales la recuperación de aspectos de su cultura y memoria. Los nombres perdidos de las quebradas, de los cruces de caminos, de sitios de encuentro comunitario, de las escuelas, del patrimonio histórico y arqueológico, de los sitios de ingreso a la cuenca, las distancias de un sitio a otro, entre muchos más, conformarían el conjunto de lugares a señalizar. Adicionalmente, la señalización haría alusión al patrimonio histórico, cultural y ambiental. Programa número 3. Línea de acción biótica. Recoge las propuestas comunitarias para abordar físicamente el territorio. Contempla 5 proyectos. Primero, intervención ambiental comunitaria, orientado a la identificación, manejo y regeneración de zonas boscosas en la cuenca alta del río Checua, como laboratorio ambiental y modelo de recuperación del territorio. Esta experiencia piloto se llevará a cabo en un predio que requiera alta intervención para corregir las alteraciones acumuladas por muchos años, y en el cual su propietario es consciente de ello, y con la voluntad de que las transformaciones que ocurran en él tengan repercusiones en los predios y vecinos de la cuenca. En este proyecto, la erradicación de especies foráneas, la reforestación con especies nativas, la recuperación de suelos y el aprovechamiento del agua mediante reservorios, entre otros, constituirán las labores a adelantar y un ejercicio que pueda ser replicable en otros predios de los participantes en el proyecto. Producto de este proyecto se busca en principio la inclusión de 40 predios que requieran tratamientos similares. Segundo proyecto, sustitución de pinos y eucaliptos como especies exóticas contrarias a los ecosistemas locales por especies autóctonas aportantes a la biodiversidad de los municipios de Nemocón, Tausa, Cucunubá, Suezca y Cogua, sobre la cuenca hidrográfica del río Checua, departamento de Cundinamarca. Este proyecto, surgido de la observación, experiencia y solicitud de las comunidades de la cuenca y naturalmente del comportamiento propio de estas especies en ecosistemas ajenos a ellas, se requiere de su implementación toda vez que en buena parte de las zonas de ladera y zonas escarpadas se desarrolla en forma indiscriminada afectando coberturas nativas, suelos y cursos de agua que alteran la disponibilidad de aguas en la cuenca. Se espera invertir inicialmente en 70 predios para corregir los fuertes impactos que ocasionan estas especies. Tercer proyecto, rescate y difusión del conocimiento autóctono sobre las plantas nativas de la microcuenca del río Checua, por medio de la elaboración del documento Plantas útiles de la microcuenca del río Checua. Este proyecto busca realizar una exploración botánica por la cuenca del río Checua, con el propósito de rescatar para el ideario colectivo el patrimonio vegetal de la cuenca, y en particular, hacer visible a todos los actores del territorio el ecosistema bosque seco montano bajo, característico de esta cuenca. La acción colectiva de líderes, docentes, estudiantes, profesionales, organizaciones, instituciones, medios de comunicación, familias, ONGs, entre otros, orientados hacia el reconocimiento del patrimonio natural, volverán noticia el ambiente y el territorio, que se traducirá en un documento que compilará la flora, sus atributos y características, y su utilidad, que servirán de apoyo a las instituciones educativas y comunidad en general.
Cuarto proyecto, implementación y promoción de la agricultura urbana para el municipio de Nemocón y el centro poblado de Patio Bonito, asociada a la salud alimentaria, al uso y ahorro eficiente del agua, al manejo de residuos sólidos y al fortalecimiento comunitario. El deseo de las comunidades se manifestó claramente hacia la recuperación de hábitos sanos de cultivo y alimentación, mediante formas de producción orgánica, labor que no solo implica la mera producción sino la ganancia en relaciones de vecindad, de salud ocupacional, y la creación de objetivos comunes y canales de comunicación más frecuentes. El centro de la actividad involucra la acción comunal y la familia como razón de ser del proyecto. Quinto proyecto, reducción de la contaminación por generación inadecuada y disposición de residuos sólidos en zonas rurales. En algunos sectores de la cuenca la comunidad identifica como una de las prioridades dar solución a la disposición inadecuada de residuos sólidos. Para atender esta problemática se propone aplicar el método de un ejercicio de planificación participativa desde las juntas de acción comunal y otras organizaciones locales que puedan apoyar el ejercicio. El proyecto contemplaría determinación en campo de las características y la magnitud del problema con líderes y vecinos de los sectores afectados, realización de mesas de trabajo con las directivas de las juntas comunales para el acuerdo de estrategias a implementar y las acciones a definir. Gracias. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.